Bueno, chicos, pues vamos a continuar con nuestra clase ahora de teoría. Ujú. Chicos, pueden levantar la mano para ver si ya, al menos ya estamos más del 50% y a sus compañeros que se vayan integrando. 9, 10, 12, 13, 14. Ya estamos, más del 50. Ya si alguien se integra, sin problema. Ahora sí ya, chicos, bajen su mano, gracias. Bueno, la clase anterior nos habíamos quedado, sí, en este concepto, en el que, gracias, ya no vi, Nava Domínguez, Daphne. Gracias, Daphne. Bueno, en la sesión anterior nos habíamos quedado con el concepto de autosustentabilidad o que un ecosistema es autosustentable. Ajá. Y que de alguna forma esto estaba asociado a qué? A que los ecosistemas de manera natural pueden llevar a cabo el reciclamiento de la materia y la incorporación de energía, ¿sí? Y esa característica, ¿sí? Básicamente, ¿quiénes la van a estar propiciando? Pues los organismos en general, pero organismos. Ajá. Que ver con los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo se lleva a cabo el reciclamiento de la materia y de la energía a través del ciclo del carbono, ciclo de nitrógeno, azufre, ¿sí? Fósforo y algunos otros metales? Y algunos metales. Entonces, bueno, este es un concepto que no puede faltar cuando realicemos la definición de ecosistemas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ustedes pueden generar su propia definición incorporando, ¿sí? Conceptos cruciales, ¿sí? Como son factores bióticos, factores abióticos, ambiente, y en este momento hemos incorporado un concepto más que es autosustentable. Bueno, entonces vamos a ver que si consideramos al planeta Tierra como tal, ¿sí? Y si consideramos al sistema solar, si consideramos al sistema solar, ¿cuál de todos los planetas que ustedes conocen, ¿sí? Es el que posee la capacidad de albergar vida? De todos los que conocemos, ¿cuál es el único que tiene la capacidad de albergar vida? Nuestro. El planeta Tierra, nuestro planeta, es el único, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Si consideramos a todo el planeta solar, al planeta Tierra se le denomina ecosfera. ¿Debido a qué? Pues de que es el único planeta, ¿sí? En el cual podemos encontrar distribuidos diversos ecosistemas, los cuales pues van a ser una zona potencial apta, como aquí lo dice, ¿sí? Apta para la generación y existencia de vida en el planeta solar. Ya ven que se han realizado diversas exploraciones, por ejemplo, al planeta Marte, en donde se quiere evidenciar la presencia de vida. Hasta el momento no hay ninguna evidencia científica el que apoye esta hipótesis de que en el planeta Marte hubiese presencia de algún organismo o al menos de microorganismos. Entonces, bueno, hasta nuestro momento, o hasta este momento, el único planeta que tiene la capacidad de tener vida, ¿sí? O de tener organismos, van a ser que el planeta Tierra, y por lo tanto es denominado ecosfera. Ahora, ya hicimos un zoom, ahora vamos a ir haciendo más zoom. Ahora, vamos a posicionarnos en el planeta Tierra. Del planeta Tierra, ¿existe, existe, existe algún lugar que no, en el cual no exista vida? Si consideramos al planeta Tierra, ¿existe algún lugar en donde no haya vida? Por lo que habíamos platicado en las clases anteriores, por ejemplo, de los ambientes extremófilos, por ejemplo.
¿Ustedes consideran que en el planeta Tierra puede haber algún lugar, algún punto geográfico en el cual no hay vida? No, No, ¿verdad? Por lo que habíamos platicado en las sesiones anteriores, así sea el lugar más extremófilo, va a haber vida. Por lo tanto, al espacio geográfico del planeta Tierra, en donde exista presencia de micro o de macroorganismos, se le va a definir como ¿qué? Como biosfera. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué es la biosfera? Pues podemos definirlo como la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla vida. Nosotros vamos a encontrar vida tanto en la litosfera como en la hidrosfera. Uh-huh. Inclusive, bueno, si queremos pensar que la atmósfera, como bien se los mencionó la doctora Claudia hace un momento, sí, es un ambiente en el cual van a transitar los microorganismos, no van a desarrollarse. ¿Sí? La atmósfera no es considerada como tal un ecosistema por las características que ya les mencionó y que en un momento vamos a retomar. Pero al menos vamos a encontrar presencia de vida. Ajá, los microorganismos van a estar de forma transitoria y estos, ¿de dónde van a provenir estos microorganismos que encontremos en la atmósfera? ¿De dónde provienen los microorganismos que vamos a encontrar en el aire? de la litosfera y la hidrosfera. De la litosfera y de la hidrosfera. Entonces, todo el planeta Tierra como tal va a ser considerada como la biosfera, ¿sí? Porque al menos en sus tres ambientes, ¿sí? El terrestre, el acuático y el aéreo, vamos a encontrar tanto micro como macroorganismos. Vamos a encontrar, ¿sí? Distribuidos a los organismos en los diferentes ambientes. Bueno, entonces, si consideramos el universo como tal, el único lugar, ¿sí? Capaz de sostener vida es el planeta Tierra. Por ello se le llama ecosfera. Y dentro del planeta Tierra, ¿sí? La capa en la que vamos a encontrar la presencia de organismos, ¿sí? Se le va a llamar biosfera. Y como todo el planeta Tierra alberga ya sea micro o macroorganismos, entonces al planeta Tierra se le puede denominar como ecosfera o bien biosfera, dependiendo, ¿sí? Desde el punto de vista en el que se analice. Bueno, entonces hasta el momento, sí, el planeta Tierra es el único lugar en albergar vida. Posiblemente en un futuro exista evidencia de que hay otros planetas que posiblemente puedan tener algún organismo o algún microorganismo en particular y bueno, ya cambiarán estos conceptos. Pero bueno, hasta el momento, si hablamos de ecosfera o de biosfera, ambos conceptos nos van a llevar a qué? A que estamos hablando del planeta Tierra. Por eso les pedimos que al suelo como tal no le llamen Tierra. O sea, Tierra es el planeta y suelo es la matriz principal que integra un ambiente terrestre o bien la litosfera. Bueno, entonces, habíamos comentado, básicamente, en todos los ambientes va a haber presencia de micro o de macroorganismos. Ajá, tanto en la litosfera, hidrosfera y en la atmósfera. Sí, los tres. Los tres, sí, van a sustentar algún organismo, pero ojo, el aire como tal, sí, no es considerado un ecosistema. Ajá, solamente vamos a tener dos ecosistemas reales, que son los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Ya la doctora les explicó por qué el ambiente aéreo no puede ser considerado un ecosistema. ¿Alguien podría explicarme, de acuerdo a lo que la doctora les dijo hace un momento, por qué no podemos considerar
al ambiente aéreo como un ecosistema. ¿Quién dice yo? Alan, adelante, Alan. Pues podremos considerar que como bien nos dijo, sí podemos encontrar microorganismos y macroorganismos. Sin embargo, eso no es sinónimo de que se considere un ecosistema, principalmente porque no hay nutrientes de los cuales estos organismos se puedan servir. Ujú. Una característica es la carencia de nutrientes que les van a servir a los, ya sea a los micro o a los macroorganismos. ¿Para qué? Para poder desarrollarse. ¿Sí? En algún momento, sí, los organismos que se encuentran distribuidos en el ambiente aéreo van a bajar. ¿Sí? No existe un soporte físico como tal que permita el que utilicen esto como un soporte físico, se alimenten de los nutrientes que hay en este ambiente y pueda llevarse a cabo su reproducción. Ajá. Entonces aquí el concepto de autosustentabilidad, ¿sí? Ni siquiera está considerado, ¿sí? Los microorganismos, al no ser metabólicamente activos, pues no van a poder llevar a cabo, o los macroorganismos, macro, no van a poder llevar a cabo, ¿sí? Todos estos procesos de reciclamiento de la materia e incorporación de la energía. Eso lo van a llevar a cabo hasta que, hasta el momento en el que encuentren un soporte físico donde ellos puedan reproducirse. Uh-huh. ¿Y eso va a ser en dónde? Pues en un ambiente acuático o bien en un ambiente terrestre. Por ello es que el aire, como tal, o el ambiente aéreo, solamente va a ser un ambiente transitorio. Uh-huh. Y la abundancia y distribución de los microorganismos y de los, bueno, en este caso vamos a enfocarnos a los micro, ¿verdad? Y en el caso particular de los micro, la distribución, sí, localización y abundancia de ellos va a estar en función ¿a qué? A los factores abióticos. ¿Qué factores abióticos pueden jugar un papel importante en la distribución, sí, localización y abundancia de estos microorganismos? ¿De qué va a depender el que haya más o haya menos microorganismos en el aire? Y de que se encuentren en la parte superior, bueno, en la que se encuentren en niveles altos o en niveles bajos. ¿De qué va a depender, chicos? ¿De qué factores abióticos? Podría ser la temperatura. La temperatura. ¿Cómo puede influir la temperatura? A ver. ¿Cómo se imagina que la temperatura puede influir? Ajá, dígame, dígame. ¿Podría ser que a mayor altura la temperatura desciende más? Podría ser, ajá. ¿Qué más? ¿Qué sucede en la época de calor, por ejemplo? En la época de calor la temperatura tiende a aumentar. El porcentaje de humedad del aire, ¿cómo es? ¿Cómo se imaginan que sea? ¿Alto o bajo? En época de calor. ¿Va a haber más o menos humedad en el ambiente? Imagínense un día en verano. ¿Y cómo sería la temperatura en un día de invierno, donde la temperatura tiende a bajar? ¿Cómo se imaginan ustedes la humedad? ¿Que es menor? ¿Dónde es menor? ¿En qué época es menor la humedad? En invierno, ¿no? Y cuando hace calor, la humedad es más alta. No, al revés. Cuando es época de calor, bueno, también va a depender en dónde nos encontremos, ¿verdad? Si estamos a la orilla de la playa, no es lo mismo a la orilla de la playa que un desierto. Pero bueno, de manera general, sí, en la época de calor, el porcentaje de humedad en el ambiente tiende a disminuir.
Y en la época de frío, ¿sí? El porcentaje de humedad en el aire tiende a aumentar. Entonces, ¿cómo va a influir la temperatura? Bueno, en época de calor, las corrientes de aire van a poder arrastrar con una mayor facilidad las partículas o los bioaerosoles. Y entonces se espera que exista una mayor carga microbiana. Uh-huh. Si nos vamos a un día de invierno, donde la humedad es mayor, ¿sí? Puede haber la misma velocidad en las corrientes, pero al haber humedad, esto va a evitar el que las corrientes puedan arrastrar con mayor facilidad a los microorganismos. Entonces se espera que la densidad poblacional de los microorganismos en invierno sea menor. Aquí, ojo, la temperatura no tiene nada que ver con la reproducción, porque en muchas ocasiones dicen, es que como estamos a 24 grados centígrados, los microorganismos se van a poder reproducir mejor. Y como en invierno estamos a 16 grados centígrados, pues muchos de ellos, su reproducción va a ser lenta o no se van a reproducir. Aquí, ojo, en el aire, olvídense de correlacionar, ¿sí?, el crecimiento de los microorganismos en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque ahí no se van a reproducir. Acuérdense, el aire no es un ecosistema real. Porque generalmente en la práctica número 1, uno de los parámetros que se determinan es la temperatura. Y entonces, ¿sí?, se van con la falsa idea de discutir, ¿sí?, que hay una mayor reproducción de los microorganismos en las estaciones que tienen las temperaturas más altas, ¿sí? ¿A qué me refiero? En una estación están calculando que el aire tiene una temperatura de 11 y posiblemente en otro lugar tiene una temperatura de 18, 19. Y empiezan aquí a hacer su discusión en torno a eso. Aquí, ojo, no pueden discutir en función del crecimiento de los microorganismos. Cuando hablamos de aire, sí, es diferente al hablar de un ambiente acuático o de un ambiente terrestre. Aquí sí, aquí la temperatura es una variable muy importante que tiene que ver o que está asociada al crecimiento de los microorganismos. Sí, en estos dos ambientes o en estos dos grandes ecosistemas, pero no en el aéreo. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro esta parte? Que la temperatura es un parámetro que no les va a permitir discutir sobre el crecimiento y desarrollo de los microorganismos en el aire. Aquí ustedes lo que pueden hacer es inferir, inferir por la temperatura, y si tuviéramos el porcentaje de humedad, inferir cómo van a ser los desplazamientos de los microorganismos. Pero no del crecimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Sí, maestra. Ok, bueno, otra variable. Ya me dijeron temperatura. Otra variable que puede influir fuertemente en la distribución de los microorganismos en el aire. Temperatura, ¿qué otro? La concentración de oxígeno. Bueno, si estamos en lugares con una altitud muy, muy, muy grande, ¿sí?, como podría ser una montaña o bien al nivel del mar, pues sí, ahí sí, tanto la altitud como la disponibilidad de oxígeno podría ser, ¿sí? Podría ser, pero no sería una variable que influya en gran medida. O sea, aquí es más la altitud. Sí, debido a la altitud, la concentración de oxígeno puede variar, pero como los microorganismos no se van a reproducir ni a desarrollar, entonces, pues también, o sea, el oxígeno como tal, pues no está, o no tiene que ver de manera directa en la distribución de los microorganismos. El oxígeno no, como tal no. Posiblemente la altitud, ¿sí? Pero acuérdense, los microorganismos no pueden reproducirse en el aire, ¿sí?
Pero bueno, si lo pensamos con respecto a la altitud, bueno, la tensión de oxígeno puede disminuir en ambientes o en lugares donde la altitud es muy grande, si la comparamos en donde la altitud es mucho más baja. Las corrientes inclusive de aire pueden verse beneficiadas en altitudes mucho más grandes o más altas. Otra, lo he estado mencionando y nadie lo dice. La velocidad del viento. La velocidad del viento es uno de los principales factores que van a contribuir fuertemente en la distribución de los organismos. Si ustedes, la doctora les comentaba que uno de los factores que se miden cuando se van a hacer la determinación de aire es los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, la dirección del viento. ¿Y por qué creen que esto puede ser importante? Porque nadie le preguntó. Nadie le preguntó por qué era importante el tener la ubicación de estos puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste y las diversas combinaciones. Yo esperaba, dije, ay, van a hacer la pregunta, pero no. Nadie tuvo la inquietud de preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora yo se las pregunto, ¿por qué creen, chicos, que es importante? Ver la dirección del viento o conocer la dirección del viento. Chicos, ya me dejaron hablando. A ver, ¿quién va? A ver, alguien, esa escuché dos voces, pero como no tengo, a ver, ¿quién? ¿Quién, chicos? Podría ser para saber en qué dirección se van acumulando más microorganismos en este caso. Sí, tiene que ver la dirección, sí, o sea, por eso vamos a saber si corre de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, etcétera, y todas las combinaciones. Sí, es para saber hacia dónde se dirigen, pero también de dónde provienen, ¿no? O sea, nosotros a través de de la ubicación, sí, o de la dirección, más bien dicho, podemos saber de dónde proviene esa corriente y por ende, de dónde son arrastrados esos organismos. Por ejemplo, aquí en las cascadas de Atlihuetzía, nosotros vamos a muestrear, la maestra Irma también les comentaba, que, por ejemplo, el suelo rizosférico se tomaba, bueno, o no, es que aquí no recuerdo si les mencionó, a una distancia de 1 metro a 1,5 metros de lo que es el cauce del río. Sí, entonces, y de acuerdo a la explicación que les daba yo de cada una de las estaciones, el muestreo se hace cerca del río. Entonces, con la dirección, nosotros sabemos perfectamente la corriente de dónde está arrastrando los microorganismos. ¿Los está arrastrando del cuerpo de agua o lo está arrastrando, ¿sí? De la parte en donde están los árboles, el suelo? Y eso entonces, cuando nosotros realizamos la cuantificación, podemos inferir, ¿sí? De dónde pueden provenir esos microorganismos, si del ambiente acuático o bien de la litosfera, en el caso que estuviéramos rodeados de estos dos ambientes. Sí, o si estamos únicamente en la litosfera, solamente es una zona en donde todo es este suelo. Bueno, pero podemos saber de dónde provienen las corrientes e inferir qué tipo de organismos podríamos estar de alguna forma identificando cuando se exponen o cuando se realiza la cuantificación de las poblaciones microbianas presentes en el aire. Por eso es la importancia de reconocer si el viento viene de norte a sur, de sur a norte, porque entonces nosotros ubicando o referenciándonos
podemos predecir, ¿sí? De dónde provienen la mayor cantidad de los microorganismos, porque dijimos, los microorganismos del aire provienen de agua o bien provienen de suelo. Y por eso nos puede ayudar a inferir, ¿sí? No es una garantía, pero sí podemos tratar de inferir qué organismos están presentes. Bueno, eso es con respecto al ambiente aéreo. El ambiente acuático, si consideramos el planeta Tierra, pues la mayor parte del planeta Tierra, pues va a estar cubierto ¿de qué? De agua, ¿sí? Más del 75% del planeta Tierra es agua. Bueno, por lo tanto, uno asumiría que este ecosistema, ¿sí? El ecosistema acuático, sería el más diverso por el espacio geográfico que este ubica, ¿sí? Contrario a lo que sucede en el ambiente terrestre. Un menor porcentaje de todo lo que ocupa el planeta Tierra, pues es suelo. Entonces, uno pensaría que el ambiente acuático sería el más diverso, pero no, ¿sí? Hasta nuestro conocimiento se sabe que el ambiente terrestre es el que alberga una mayor diversidad, tanto de micro como de macroorganismos. Pero también esto tiene que ver, de alguna forma, a que ha sido el ecosistema más ampliamente estudiado. Por muchos años, el ambiente acuático, pues únicamente se exploraban las partes superficiales, ¿sí? No se podía explorar, ¿sí? La parte más profunda de los mares o de los océanos. A través del desarrollo de diversas tecnologías, esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ahora sí se han desarrollado estrategias para poder tomar muestras de los lugares más profundos, ¿sí? De los ambientes acuáticos. ¿Alguien sabe cómo se llama el lugar más profundo descrito hasta este momento? Hace algún tiempo estuvo muy sonado. ¿Alguien sabe cómo se llama? El abismo Challenger, creo es. No le escucho. ¿El qué? El abismo Challenger o algo así creo que se llama. Bueno, ese es uno, pero recientemente hubo otro. Tiene como, yo creo que como 2 años o 3 años, que se hizo un muestreo de ese lugar. Por fin se pudo llegar, ¿sí? Se pudo, se venció más bien el problema de la presión. Sí, ese era uno de los problemas, que los equipos que mandaban por la presión, ¿sí? No llegaban hasta el punto más profundo. No, es otro lugar. A ver. Las fosas de las Marianas. Exactamente. Este ha sido el último, bueno, uno de los últimos lugares en donde se realizó un muestreo. Se logró llegar a la parte más basal, ¿sí? O a la base, y se lograron tomar muestras de sedimento y de agua, ¿sí? Y la diversidad de micro y de macroorganismos que se identificaron son organismos propios del lugar, ¿sí? Que en ningún otro punto explorado se habían reportado. ¿Y eso es por qué? Porque es un lugar que posee características únicas. De entrada, imagínense la presión que los microorganismos deben de tolerar para poder desarrollarse ahí. Hay ausencia total de luz. Por lo tanto, la luz o la energía solar no puede ser incorporada, ¿sí? No puede ser incorporada como energía luminosa, ¿sí? Pero bueno, ellos han evolucionado y se tuvieron que adaptar a esas condiciones y desarrollar mecanismos, ¿sí? Que les provean de alguna fuente de energía. Si la energía luminosa no puede llegar hasta lo más, hasta el fondo, entonces, ¿qué tipo de energía van a estar usando esos organismos? La luminosa definitivamente no, o la solar. ¿Qué tipo de energía creen ustedes que van a utilizar?
En microbiología ya lo vieron, que hay dos tipos de energía. Una es la luminosa y la otra, ¿cuál es? Que inclusive la luminosa se puede transformar en la segunda fuente de energía. Acuérdense de microbiología general. ¿Sería energía química? Química. La energía química, efectivamente. La energía química. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los organismos que utilizan la energía química? Los que utilizan la energía solar son los organismos fotótrofos. Y los que utilizan la energía química, ¿cómo se les llama? Quimiótrofos, efectivamente. Entonces, en su mayoría, los organismos que se encuentran en estos espacios donde la ausencia de luz es eminente, pues van a ser en su mayoría, sí, heterótrofos. Entonces, apenas se está explorando muchos de estos ambientes que anteriormente, pues, no se podía tener acceso. Sí, por ello es que se dice que los ambientes más diversos van a ser los terrestres. ¿Pero es por qué? Pues porque han sido los más estudiados. Es más fácil desplazarse en un ambiente terrestre que en un ambiente acuático. Les digo, aquí posiblemente únicamente se han explorado las estratificaciones más superficiales, pero no las más internas. Por eso ya está cambiando. Entonces yo creo que más adelante, inclusive pueden revertirse, ¿sí? Estos daños, transformándose o convirtiéndose un ambiente acuático en el más diverso. Pero bueno, ahí estamos y con la ayuda de la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica? La metagenómica es una disciplina con la cual no es necesario aislar al microorganismo. No es necesario aislarla. Lo único que debemos de tener es su material genético. Y con ese material genético, nosotros podemos caracterizarlo, ¿sí? Pero bueno, con esto de alguna forma se han ido describiendo la presencia de nuevos organismos. Pero bueno, la desventaja es que muchos de ellos, al no tener las condiciones en el laboratorio, pues no podemos cultivarlos. ¿Sí? No podemos cultivarlos, pero a través de su material genético se puede caracterizar. ¿Qué material genético? Pues básicamente el DNA. Bueno. Bueno, en el ambiente aéreo, sí que vamos a ver un poquito más porque ya es la práctica que vamos a iniciar. De todos modos, acuérdense, tenemos que hacer los equipos, ¿eh? Acuérdense que tenemos una sección de ambiente aéreo donde vamos a profundizar, ¿sí? Un poco sobre, únicamente voy a darles ahorita aquí un panorama general para completar un poco lo que la doctora les acaba de mencionar. Bueno, como ya lo habían mencionado, en el ambiente aéreo, ¿sí? No nada más vamos a encontrar bacterias, hongos, ¿sí? Vamos a encontrar inclusive virus, que ya lo habían mencionado. Ajá, y en los ambientes cerrados, pues imagínense, ¿sí? Todo el problema epidemiológico que tenemos hoy en día. Bueno, entonces todos estos organismos generalmente van a estar presentes ¿en dónde? En el suelo, en el agua, en las plantas, en los animales, incluyéndonos a nosotros, los humanos. Sí, a partir de todos estos ambientes, esos microorganismos van a ser dispersados al ambiente. Y aquí voy a incluir un concepto que es muy importante. Sí, el concepto de holobionte. Yo creo que ustedes aún no lo han escuchado. ¿Sí? ¿Qué es un holobionte? Un holobionte es cualquier organismo que albergue microorganismos en diferentes regiones o estructuras de en diferentes regiones o estructuras. Si hablamos de una planta, ¿dónde puede albergar microorganismos? Chicos, una planta en dónde puede albergar microorganismos. En las raíces.
En las raíces, ¿dónde más? En sus hojas. En las hojas, ¿dónde más? En las hojas, en las raíces, ¿dónde más? ¿Creen que son los únicos lugares? En el tallo, Tallo. En el tallo, ¿dónde más? si tiene flor, pues ahí también. ¿En dónde, perdón? Si tiene flor, En la flor, bien, ¿dónde más? Y en el fruto. Ajá, bueno, inclusive si fuera una semilla, también, si hablamos de una semilla, también las semillas pueden albergar microorganismos, ya sea en la parte interna o en la parte externa. Todas estas estructuras que ustedes me acaban de decir, ¿sí? Van a albergar microorganismos, ya sea de manera interna, serían endófitos. Los endófitos son organismos inocuos que no les hacen daño a las plantas, no las matan. Ajá, son organismos propios de ellos, ¿sí? Y todos son saprófitos. En la parte externa, aquí ya la situación cambia, porque en la parte externa pueden tener organismos propios de la planta, o bien organismos que también van a ser arrastrados de diferentes ambientes y depositados sobre hojas, tallos, ramas, el follaje en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire como tal va a tener una carga microbiana, ¿sí? Y por las fuerzas de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, muchos de los organismos que vamos a encontrar dispersos en el aire pueden estar o pueden encontrar un soporte físico en las plantas o bien en los animales. También los animales son portadores de una gran comunidad microbiana. Una abeja, ¿sí? Una hormiga, un elefante, todo animal que ustedes imaginan pueden portar, ¿sí? Una microbiota propia y una microbiota que la van a estar adquiriendo a través de qué? Pues a través del entorno. Inclusive nosotros los humanos, tenemos nuestra microbiota, ¿sí? Con ella nacemos y se va de alguna forma enriqueciendo a través del paso del tiempo, ¿sí? Y también tenemos organismos que adquirimos de nuestro entorno, que muchos de ellos, algunos son patógenos y otros son saprófitos. Y a través también de estas corrientes de aire, nosotros podemos, sí, transportar en diferentes regiones anatómicas microorganismos y dispersarlos en otro lugar. Ujú. ¿Qué sucede en la época en la que las corrientes de aire son muy fuertes? Sí, muchos de los organismos que están en el suelo, o si estamos en un lugar en donde hay un ambiente acuático, con las corrientes de aire, muchos de los microorganismos, sí, pueden albergarse ¿dónde? En el pelo, ¿sí? En la piel, ya sea de las manos, de la cara, y nosotros, ¿sí? Llevar de un lugar a otro los microorganismos propios del lugar en donde nos encontramos. Ujú. Bueno, esto ha conllevado, sí, algunos problemas, más en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Bueno, antes de la pandemia, a lo mejor, ustedes veían, bueno, tuvieron la oportunidad, sí, por ejemplo, en el metro. En el metro era muy clásico, y más en la zona donde hay hospitales, ver a los médicos o a los estudiantes de medicina, sí, portar su bata. Portan su bata no independientemente de que se encuentren en la escuela, vayan en el metro, estén comiéndose los tacos, estén en la esquina comiéndose unas papas fritas, lo que ustedes quieran. Hay gente que todo el día anda con la bata. Imagínense, ¿sí? Imagínense lo que esto puede generar si esta persona tiene que llegar a su lugar de trabajo, que es un hospital. ¿Sí? Dirigirse a hacer sus rondas habituales dependiendo el piso o el lugar que les toque. Pero imagínense a esa persona que trae la bata todo el tiempo, todo el día, hasta para comer no se la quita, y va, por ejemplo, al piso pediátrico.
¿sí? Todo lo que esto puede conllevar. Sí les ha tocado ver ese tipo de escenas, ¿sí? En donde el médico siempre anda con la bata puesta, trae el estetoscopio colgando en el cuello. ¿Sí lo han visto Sí, o no lo han profesora. visto? Sí, ¿verdad? Imagínense el riesgo que eso involucra, el que a través de una prenda de vestir puedan transportar microorganismos de su entorno. Ajá. Que son básicamente llevados por las corrientes de aire. Muchos de los organismos que hoy en día son patógenos, ¿sí? Su origen fue ambiental. En un momento, muchos de esos organismos fueron ambientales. Llegan a un lugar, por ejemplo, como un hospital, en donde la presión de selección es muy diferente a lo que estaban acostumbrados en su entorno. Entonces, muchos de estos organismos tienen que adaptarse, se adaptan o mueren. Entonces, tienen que adaptarse y posiblemente expresar genes que en su entorno natural no tiene la necesidad de expresarlos. Ujú. Pero posiblemente, ejemplo, en un hospital, sí, a la presión a la cual están siendo sometidos, pues estos genes tienen que expresarlos y entonces una muestra, un microorganismo ambiental que puede ser saprófito, si le cambian su entorno, por ejemplo, un hospital, ese microorganismo puede expresar genes y transformarse en una cepa patógena. Ujú. Entonces aquí, ojo, el ambiente, los factores abióticos ejercen una presión de selección muy fuerte que inducen, ¿sí?, la expresión de muchos genes que en un entorno natural posiblemente no se expresan. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen esta presión de selección. ¿Qué presión de selección ustedes, por ejemplo, se imaginan que un microorganismo, ¿sí?, de un ambiente abierto es llevado a un hospital? ¿Qué factores de selección pueden favorecer el que se expresen genes de patogenicidad? ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, un microorganismo en el suelo, allá afuera de la raza, sí, del hospital La Raza, que es introducido a un hospital a través de la vestimenta de una persona, llega a un hospital, posiblemente por el caminar de la persona, ¿sí? El microorganismo se puede desprender, ¿sí? Se puede desprender de las fibras de la tela y entonces a lo mejor cae en el suelo, ¿sí? O posiblemente, con el contacto físico, puede ser transmitido a otra persona. ¿Cuáles serían los factores abióticos a los que ahora tiene que enfrentarse ese microorganismo? En un hospital, yo les estoy poniendo un escenario de un hospital. Podría ser primero a las continuas desinfecciones que hacen de las zonas y todo. De entrada, ¿sí? Todas las sustancias químicas que se usan para la desinfección, llámese alcohol, llámese benzal, ya ven que comúnmente en los hospitales usan benzales, hoy en día pues los sanitizantes. Entonces, todos esos parámetros, pero todos esos factores van a inducir cambios, ¿sí?, en los microorganismos. Y entonces, si ellos no expresan, ¿sí?, ellos no expresan elementos que los puedan proteger, ¿qué va a suceder? Pues el microorganismo ya murió, ¿sí? Uno es esa. Otro, todos los compuestos que usan o sustancias que usan para la desinfección. Perfecto. Otro ejemplo. La temperatura, porque puede ser menor dentro del hospital. La temperatura, posiblemente afuera la temperatura es mucho más alta y estando en el suelo, posiblemente los microorganismos se desarrollaban de manera lenta. Pero ¿qué sucede si llegan a un hospital en donde generalmente se cuida mucho, ¿sí?, la temperatura de estos lugares? Entonces, posiblemente ahí, al llegar
al suelo o al llegar a estar en contacto con otra persona, sí, la temperatura se modifica y entonces este microorganismo ahora sí se empieza a reproducir de manera muy rápida. Ujú. El estar en contacto con antibióticos, con antifúngicos, con una gran cantidad de medicamentos de diferente naturaleza, esto también propicia a un cambio, ¿sí? En el microorganismo. O también hay algunos lugares en donde realizan una esterilización utilizando luz UV. ¿Y qué saben? La luz UV, ¿qué efecto tiene sobre los microorganismos? También lo vieron tuvieron que haberlo visto en micro. ¿Qué efecto tiene la luz ultravioleta? Según yo, causa mutaciones, ¿no? Causa mutaciones. Ajá, causa mutaciones. Entonces también todo eso va modificando a los microorganismos. Ujú. Entonces, por eso, muchos de los organismos que hoy en día se conocen como patógenos, en algún momento de su vida, ¿sí? Tuvieron que haber sido organismos saprófitos que provenían, ¿sí? De ambientes abiertos. Y por todos estos cambios abióticos, ¿sí? Cambiaron, pudieron mutar, pudieron haber expresado genes. Ustedes lo están viendo hoy en día. Es un virus y ha mostrado mutaciones y esas mutaciones pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. Pueden volverlos más agresivos o menos agresivos. Ajá, entonces todo esto le sucede a los microorganismos, si están en un ambiente abierto o bien en un ambiente cerrado. De ahí la importancia que tiene el estudiar a los microorganismos tanto en ambientes cerrados como en ambientes aéreos. Hay lugares en donde se controla, ¿sí? Se controla de manera muy minuciosa el flujo de aire. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, sí, los controles de calidad del aire son cruciales. ¿Por qué? Porque si estos controles sobrepasan la densidad poblacional que se permite, sí, puede entorpecer algunos de los procesos en la fabricación de algún medicamento o bien de algún alimento, ¿sí? Entonces, es tan importante el ambiente aéreo abierto como el ambiente aéreo cerrado. Y generalmente, como la doctora Claudia les explicaba anteriormente, ¿sí? Algunos de los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo, ¿sí? Se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar de igual manera en un ambiente cerrado o en un ambiente aéreo, ¿sí? El tipo de muestreo es semejante. Ajá. En ocasiones, por la cantidad de microorganismos, ¿sí? Que por la disminución, perdón, en los microorganismos en un ambiente cerrado, pues a veces se prefiere un método sobre otro. Pero tan solo el método que vamos a analizar en la práctica número 1 es un método que se conoce como exposición de placa. Uh-huh. Este es uno de los métodos más económicos, ¿sí? No requerimos ningún equipo particular. Uh-huh. Y es muy rápido. Uh-huh. Aquí lo único que requerimos son medios de cultivo, dependiendo de los grupos microbianos que ustedes quisieran cuantificar. Y lo único que hacemos es que exponerlos. Los exponemos un tiempo determinado. ¿Y de qué va a depender? Pues de las características del entorno. ¿Sí? Entonces, este método fue uno de los primeros métodos, son de los más económicos y este se puede utilizar tanto en ambiente cerrado como en ambiente aéreo. Los tiempos de exposición van a estar en función de ¿qué? Pues del entorno. No es lo mismo, sí, ya la doctora les comentaba, no es lo mismo exponer las placas en un lugar en donde existan, por ejemplo, caídas de agua, porque la generación de los aerosoles, de alguna forma, interfiere en nuestra cuantificación. No es lo mismo
¿sí? Exponer en época de lluvia. Imagínense, en época de lluvia se van a inundar nuestras placas, pero con la lluvia, no tanto vamos a medir la calidad del aire. Si hacemos un muestreo antes de la lluvia y después de la lluvia, ¿sí? La cuantificación va a ser totalmente diferente. O si en la velocidad del viento es alta o baja, también tiene mucho que ver con los tiempos de exposición. Entonces, ustedes en los ambientes tanto abiertos como cerrados, ustedes pueden modificar los tiempos, ¿sí? Hay normas en donde ya los tiempos vienen estipulados. Ajá, pero si hubiese la necesidad de modificar los tiempos de exposición, es válido, siempre y cuando se diga en función a qué factor ambiental se hizo la modificación del tiempo de exposición. Ajá. Pero bueno, en la norma también lo dice. El tiempo de exposición es tanto, pero lo podemos modificar. Generalmente los tiempos estándares sí varían entre 3 y 5 minutos. Son como que los tiempos estándares. Va a depender mucho del lugar en donde se haga el muestreo que estos tiempos pudieran disminuirse. Sí, imagínense, no es lo mismo el que muestremos el metro, el que muestremos una calle, un hospital, una casa, una fábrica de alimentos, una empresa donde se dedican a la manufactura de alimentos, ¿sí? Un bosque, un suelo agrícola, un desierto, ¿sí? Los entornos son diferentes y por lo tanto las consideraciones que se deben de tomar en cuenta también son diferentes. ¿Qué sucede? Si, bueno, la única desventaja que tendríamos es este método, para que nosotros podamos cuantificar a los microorganismos, generalmente, ¿sí? ¿En qué momento vamos a decir, sí se puede y en qué momento no se puede cuantificar? En el momento en el que exista un crecimiento masivo, ¿sí? En ese momento, ese muestreo sería obsoleto. ¿Por qué? Porque el crecimiento es masivo. No podemos contar de manera independiente cada una de los organismos o de los microorganismos que están creciendo. Ajá. Entonces, de manera práctica, generalmente se usan diferentes tiempos, ¿sí? Se toman al menos 3 muestras a diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque sería un gasto, ¿sí? Mi caja creció todo, la caja está toda llena, está repleta. Tendré que regresar a tomar una muestra. Ya no se puede. Cuando ustedes realicen ya un trabajo como tal, ya en forma, que es para validar la calidad de aire, a lo mejor para una empresa en particular, aquí sí ustedes deben de realizar diferentes tiempos de muestreo. En el caso de nuestra práctica, sí, en el caso de nuestra práctica, los tiempos van desde 3 minutos hasta 5 minutos. Y en época de lluvias, por ejemplo, o cuando las corrientes son muy fuertes, lo disminuimos hasta en 1 minuto. Sí, aquí lo importante es que ustedes pueden contar perfectamente sus células. Aquí en el aire como tal, sí, pocas veces aplica el criterio de 250, perdón, de 25 a 250 o bien de 30 a 300. Todo va a depender de qué, de los tiempos de exposición. Entonces aquí el criterio es que ustedes puedan cuantificar o contar cada una de las colonias. Y que estén perfectamente bien definidas. Y estos muestreos se requieren réplicas biológicas. Es decir, ¿cuántas réplicas vamos a requerir? Al menos 3, chicos. Al menos 3 réplicas biológicas. Nosotros, por cuestiones del material, posiblemente la limitación, solamente tenemos duplicados. Cada equipo expone 2 placas. Entonces en total tendríamos 4 placas. Bueno, aquí también, ¿sí? Va a depender mucho
Cuando se hace este tipo de estudios de la calidad del aire, se recomienda georreferenciar. Es decir, que ustedes conozcan, perdón, con precisión el punto el cual están muestreando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones, con el hecho de desplazarse medio metro, 1 metro, las cuantificaciones pueden cambiar. Y entonces, ¿trabajamos mal? No, claro que no, no trabajamos mal. Simplemente, ¿por qué? Porque fueron puntos de muestreo diferentes y para los microorganismos esto es importante. Otro punto que se debe de considerar para el muestreo es la hora en la que se toma la muestra. Todos esos datos se deben de registrar. Ujú. Ya les decía la doctora, no es lo mismo muestrear a las 6 de la mañana, a las 10, 12, a la 1, a las 5. ¿Por qué? Porque las corrientes de aire van a fluctuar. La temperatura, como bien dijeron, va a cambiar. ¿Sí? La dirección del viento puede cambiar de un momento a otro. La dirección varía. Ujú. Entonces, cuando realicen este tipo de muestreo, ustedes deben de registrar todo. Dirección, velocidad, inclusive si pueden georreferenciar, se georreferencia la hora, ¿sí? Si es un ambiente natural, ¿qué tipo de barreras existían a su alrededor? Pueden ser casas, pueden ser edificios, pueden ser árboles, pueden ser animales, ¿sí? Inclusive la misma gente. ¿Por qué? Porque todo eso influye en la cuantificación de los microorganismos. Ujú. Bueno, entonces esto es importante, son algunos puntos importantes que debemos de considerar para la práctica número 1. Posteriormente, y más en las unidades que vienen, vamos a centrarnos y vamos a hablar un poco más del ambiente aéreo. Sí, entonces el muestreo de ambiente aéreo se va a llevar a cabo de los microorganismos que se encuentran en la troposfera. Sí, la troposfera es la única capa de la atmósfera en la cual hay vida. Por arriba de la troposfera ya no encontramos presencia de micro o de macroorganismos. Ujú. Solamente vamos a trabajar con la troposfera. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres, va a haber una gran variedad de ecosistemas. Cada uno de estos ecosistemas tienen características propias. Todos son ecosistemas terrestres, ¿sí? Pero a pesar de que son ecosistemas terrestres, los factores abióticos y los factores bióticos de cada uno de estos ecosistemas va a ser totalmente diferente. No es lo mismo las condiciones o los factores abióticos de un desierto, por ejemplo, a los de un bosque. ¿Sí? ¿Qué factores creen ustedes de un desierto y un bosque son diferentes? Factores abióticos. La humedad, La humedad, ¿qué más? la temperatura, La temperatura, ¿qué más? Humedad, temperatura, concentración de nutrientes, por ejemplo, salinidad, por ejemplo, conductividad, por ejemplo, pH. Sí, todos los factores son muy diferentes. De ahí las características que tienen cada uno de ellos y la diversidad de organismos que cada uno alberga. No es lo mismo los organismos que alberga un bosque a los que alberga el desierto o los que alberga el matorral. Son totalmente diferentes. Los ambientes acuáticos sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Podemos tener ambientes acuáticos salados, ambientes acuáticos de agua dulce,
Sí, y nada más con el hecho de decir ambientes acuáticos salados o dulces, la primera variable que sale a relucir, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la principal variable de un cuerpo de agua dulce y de un cuerpo o de un cuerpo de agua, la palabra no, por ejemplo, de océanos y de ríos? Salinidad. La La salinidad. salinidad y la conductividad e inclusive el pH. Ajá. Entonces ya nada más, porque en los mares sí existe presencia de sales. Ujú. La profundidad inclusive es muy diferente, la profundidad de un mar que de un río. Ajá. La presencia igual de los organismos en estos ecosistemas, pues va a ser diferente y va a ser en función de qué? Pues de los factores abióticos. Y también vamos a encontrar otro grupo de ecosistemas que son considerados ecosistemas mixtos, que es en donde, ¿sí? Van a juntarse o van a unirse los ecosistemas terrestres con los acuáticos. Ejemplos, los humedales, ya me habían comentado en la sesión anterior, los manglares, las costas, esos son considerados también ecosistemas mixtos, en donde los organismos presentes en estos ambientes mixtos pueden, pueden tener o albergar una diversidad combinada, una diversidad de organismos combinada de dos ecosistemas. ¿Se puede? Claro que sí, pero también pueden tener organismos exclusivos, que es únicamente en los ecosistemas mixtos vamos a encontrar y que no los vamos a encontrar ni en un ambiente terrestre y tampoco en un ambiente acuático. Entonces se ha visto que este tipo de humedales mixtos, sí, en algunas ocasiones poseen una diversidad propia, ¿sí? Una universidad propia y es muy interesante estudiar estos ecosistemas. Entonces, estos ecosistemas mixtos se caracterizan por compartir, ¿sí? Un ambiente terrestre, un ecosistema terrestre, perdón, y un ecosistema acuático, ¿sí? Entonces, el espacio en donde se lleva a cabo esa transición de un ambiente acuático y un ambiente terrestre, por ejemplo, se le conoce como ecotono. Pero ojo, estos ecotonos no nada más se pueden diferenciar un ambiente terrestre y un ambiente acuático. Esto es si consideramos un ambiente, un ecosistema mixto. Si en un ecosistema mixto, nosotros podemos definir en dónde empieza y termina un ambiente terrestre y dónde empieza e inicia un ambiente acuático. Y a ese espacio se le va a conocer como ecotono. Pero ojo, también dentro de cada ecosistema, por ejemplo, terrestre, también observamos esos ecotonos. O si fuera un ambiente acuático, también dentro de los ambientes acuáticos podemos diferenciar dos ecosistemas. Quien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Veracruz, ¿sí? De aquí de la Ciudad de México, ir a Veracruz, ustedes van a ir viendo de manera gradual un cambio, por ejemplo, en la vegetación, ¿sí? ¿Qué les indica que ya está? ¿Qué tipo de vegetación les indica que ya están llegando casi a la playa? Es algo que rápidamente ustedes lo pueden identificar, la vegetación, Las los palmeras. animales, las palmeras, exactamente. En el momento en el que ustedes empiezan a ver ya la presencia de palmeras mezcladas con otro tipo de plantas, dicen, ya vamos llegando a la playa, ya falta poco, ya falta poco. Y de repente, sí, el entorno cambia. Sí, ya ven que básicamente, sí, el tipo de vegetación ya es diferente, ya quedaron atrás los encinos, posiblemente algunos pinos, etcétera. Entonces también entre dos ecosistemas, ya sea terrestres o bien dos ecosistemas acuáticos, también va a existir un ecotono y el ecotono
ecotono es en donde se van a superponer, donde se va a superponer la región de transición. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a un lugar en Veracruz que se llama Chachalacas? ¿O han escuchado de este lugar? No. ¿No? No. No, bueno. No, maestra. ¿Sí? En Chachalacas, ustedes pueden, es un lugar en el cual se puede visualizar, ¿sí? Este lugar de transición del agua dulce al agua salada, ¿sí? Es una zona en donde el mar se une con el río. Inclusive, esa zona de transición se puede definir bien con el oleaje, en donde chocan las dos aguas, tanto agua dulce como agua salada, ¿sí? Ahí las olas se levantan de manera muy peculiar. Es un choque entre los dos tipos de corriente, y es el lugar en donde se lleva a cabo ese choque, inclusive se levanta una ligera ola. Ese es el lugar denominado ecotono. Ahí existe este encuentro de dos ecosistemas, un ecosistema de agua dulce con un ecosistema de agua salada. Ajá. Entonces, sí, nosotros podemos definir, en muchas ocasiones es fácil identificar estos ecotonos, pero es la transición de un ecosistema a otro. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? No, maestra. Todo bien. Todo bien. Ok. Bueno. Los ambientes acuáticos, perdón, los ecosistemas tanto acuáticos como los ecosistemas terrestres, ¿sí? Van a estar superditados, o todos los factores ambientales que los involucran, ¿sí? Van a estar supeditados ¿a qué? ¿Sí? Al día y la noche, ¿sí? A la estación del año, durante, bueno, aquí el tiempo. El tiempo va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque todos los factores abióticos se van a ir modificando, ¿sí? A través del tiempo. La temperatura no es la misma en la noche que en el día, que en la mañana o que en la tarde. Las condiciones del ambiente no son iguales en primavera, en invierno, en otoño y en verano, ¿sí? Todo se modifica. Si tan solo ahorita, ya ven, de repente está nublado, va a empezar a llover, ya salió el sol. Entonces, estos cambios en el entorno, ¿sí? De los factores abióticos, conllevan ¿a qué? Conllevan a un cambio, ¿sí? En la presencia de los organismos. Si alguien vive en provincia, cuando llega la noche, por ejemplo, y si todo está en calma, en silencio, se pueden percatar, ¿sí? De sonidos que durante el día no están. Por ejemplo, los sonidos que realizan, por ejemplo, las ranas, los grillos, ¿sí? En la noche son diferentes, ¿sí? Y muchos de los sonidos que se ven o que se escuchan en la mañana, muchos de ellos en la noche ya no se encuentran. Entonces, ¿cómo con macroorganismos ustedes pueden, ¿sí? Pueden identificar cómo los organismos se rigen, ¿sí? Con el día y con la noche? Esto no lo podemos ver a simple vista con los microorganismos, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer muestreos a lo largo del día y ver cómo van fluctuando las poblaciones. Ustedes dirían, ay, yo creo que entre el día y entre el día y la noche no va a haber muchos cambios. Pues sí, chicos, sí. En ocasiones se ha visto que las cuentas de microorganismos cambian, tan solo pensando en un cuerpo de agua, donde las algas son uno de los organismos más abundantes. Durante el día, este grupo de organismos está metabólicamente activo. Son organismos fotótrofos. Ajá. Están utilizando la energía luminosa, y además son organismos
autótrofos. Ajá, únicamente requieren de fuentes de carbono inorgánico para poder reproducirse. Entonces, no es lo mismo muestrear en el día a las algas que muestrarlas en la noche, ¿sí? La abundancia de los organismos disminuye drásticamente. Entonces, mucha de la densidad poblacional está regida por todos estos cambios que vemos a lo largo del día o bien a lo largo del año. Ajá, las poblaciones van a fluctuar. Las poblaciones microbianas en particular no van a ser estáticas, van a estar en constante movimiento. Ajá, ¿a qué me refiero en constante movimiento? ¿Sí? En determinada época podemos encontrar cierto tipo de microorganismos, ¿sí? Pueden ser los más abundantes, pero si cambiamos las condiciones, posiblemente una semana o un año después, un mes, sí, posiblemente ese grupo microbiano que era dominante ya no lo encontramos y ahora es otro grupo el que está predominando. Entonces, muchos de los organismos se van a regir básicamente a los cambios del entorno. Bueno, como les comentaba, los organismos van a estar distribuidos tanto en ambientes acuáticos como en ambientes cerrados. Perdón, ambientes acuáticos o ambientes terrestres. Dentro de todos estos ecosistemas, los microorganismos van a seleccionar su hábitat. El hábitat, ¿cómo lo podemos definir? El hábitat es el espacio físico en donde se va a albergar vida y que un organismo puede tomarlo, ¿para qué? Pues para llevar a cabo ahí todas sus funciones metabólicas. Dependiendo del tipo de organismo, pues va a ser el hábitat que van a seleccionar. Por ello es que les decía, las condiciones abióticas son diferentes. Ajá. Y cada uno de estos ecosistemas tiene o alberga microorganismos particulares. ¿Por qué? Porque el organismo seleccionó su hábitat en el cual él puede llevar a cabo su desarrollo metabólico sin ningún problema. Entonces, al espacio físico en donde un organismo se encuentra, se le denomina hábitat. Sí, entonces, si ustedes quisieran definirlo, es un espacio en donde el ambiente permite cualquier forma de vida y que va a constituir, pues básicamente la casa. Si lo queremos ver así, es como la casa de los organismos, ¿sí? Ahí encuentran todas las condiciones necesarias. ¿Para qué? Pues para poder, ¿sí? Instalarse. El hábitat es el lugar físico en donde un organismo se va a encontrar. Ajá. ¿Y de qué va a depender el que el organismo tome un espacio geográfico como su hábitat? Pues va a depender de diversos factores, ¿sí? Todos estos factores le van a permitir al organismo desarrollarse. Si el organismo no encuentra las condiciones adecuadas para su desarrollo, pues ya morirá o bien a través de las corrientes de aire o a través de estructuras propias podrá desplazarse a otro lugar. Entonces, hábitat, espacio físico en donde se encuentra un organismo. Hay otra palabra. El hábitat, como ya les dije, va a estar determinado por diferentes factores, desde factores climatológicos, factores ambientales y factores geográficos. Todos estos factores en conjunto van a permitir el que los organismos, ¿sí?, tomen como su hábitat cada uno de estos puntos. Todo va a depender de las condiciones adaptativas que tenga el organismo para poder, ¿qué? Pues para poder instalarse en un espacio geográfico dado.
El planeta Tierra como tal, o la ecosfera o biosfera, como ustedes quisieran llamarla, ¿sí? Va a albergar una gran cantidad de hábitats para tanto para macroorganismos como para microorganismos. Y cada región geográfica, ¿sí? Va a contener una diversidad propia, ¿sí? De ahí el concepto de especies endémicas, ¿sí? ¿Qué son las especies endémicas? ¿Alguien ha escuchado de las especies endémicas? Son las que solo habitan en determinado lugar. Exactamente. Son aquellas especies que solo van a habitar en espacios muy particulares o muy específicos. ¿Y por qué solamente ahí? Ah, porque ahí es el único lugar en el cual encontraron todas las condiciones que les permite desarrollarse. Ese es su hábitat. Y si las sacamos de su hábitat y las trasladamos a un hábitat diferente, posiblemente esas especies no van a poder subsistir. Ajá. Hay otras especies que poseen o se caracterizan por tener intervalos o rangos, ¿sí? De tolerancia a diversos factores abióticos. Y entonces podemos encontrarlas en diferentes puntos o regiones geográficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque han desarrollado adaptaciones que les permite distribuirse en puntos mucho más amplios, ¿sí? En rangos geográficos mucho más amplios, pero todo va a depender, ¿sí? De las condiciones de adaptación que cada organismo posea. Así como hablábamos del ajolote en la sesión anterior. El ajolote es una especie, bueno, es una especie, entre comillas, es una especie endémica, por ejemplo, de los canales de Xochimilco, ¿sí? El ecosistema se vio tan perturbado que muchas de esas especies, pues, ¿qué está sucediendo? Pues han muerto, disminuyendo la densidad poblacional de esta especie. Y entonces, para no perder a la especie, pues, ¿qué se hace? Pues llevarse a algunos ejemplares y darles las condiciones, pues lo más cercano a lo de su ambiente natural y crearlos de manera, o tratar de que se reproduzcan en condiciones in vitro. Ujú. Porque si se dejan en ese ambiente perturbado, pues la especie desaparece. Sí, y no lo pueden llevar a otras zonas. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. O sea, sería muy difícil el que este tipo de organismos pudiera desarrollarse en otro tipo de cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque los canales de Xochimilco tienen características físicas y químicas muy particulares. Y solamente ahí se puede desarrollar de manera idónea, o se podía desarrollar de manera idónea a este tipo de ejemplares. Lo mismo sucede, por ejemplo, pensemos en otro macroorganismo, las mariposas monarca. Las mariposas monarcas eligen lugares muy estratégicos para su desarrollo. ¿Y por qué esos lugares? Ah, bueno, porque esos lugares les proveen las condiciones para poder desarrollarse. Uh-huh. ¿Por qué no la mariposa monarca la encontramos en Oaxaca o en Chiapas? Porque las condiciones no son las idóneas para que se pueda reproducir. Así como pasa esto con el ajolote o con la mariposa monarca, lo mismo sucede con los microorganismos. Uh-huh. Ellos van a seleccionar el hábitat que les proporcione las condiciones físicas, químicas e inclusive biológicas. ¿Para qué? Para que ese espacio geográfico lo conviertan en su hábitat, en el lugar físico donde las vamos a encontrar. Uh-huh. Bueno, del hábitat, una vez que los organismos o los microorganismos seleccionan este espacio físico en donde van a poder vivir, ahora sí, en ese lugar, perdón, ellos van a poder realizar
diferentes funciones. ¿Por qué? Porque metabólicamente van a estar activos, van a empezar a desarrollar diferentes funciones. Y en ese momento en el que una especie desarrolle una función en el hábitat en el que se encuentre, en ese momento, ese hábitat, que es el espacio físico, se transforma en un nicho ecológico. El nicho ecológico, ¿cómo lo podemos definir? Pues es un espacio que comprende todos los factores físicos, químicos, fisiológicos, ¿sí? Biológicos que necesita un organismo para vivir y que además lleve a cabo una función. Y esta función, de alguna forma, se sabe que muchas de las funciones de los organismos son estrategias que desarrollan para su supervivencia. Entonces, en ese momento, el hábitat se convierte en un nicho ecológico. Cada especie o cada organismo va a generar su propio hábitat, su propio nicho ecológico, ¿sí? En un nicho ecológico no pueden subsistir 2 especies, o 3, o 4, o 5. No. Cada especie, ¿sí? Genera su propio nicho. ¿Por qué? Porque no es la misma función el que lleva la especie 1 o la especie 2 o la bacteria, la levadura, el virus o el hongo. Cada uno tiene funciones particulares. Por lo tanto, cada especie genera su propio nicho ecológico o tiene su propio nicho. No se pueden compartir nichos. No se pueden compartir. Cada especie es única. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con los 2 conceptos de nicho ecológico y de hábitat? No, profesora. No, maestra. ¿Quedan claros los 2 conceptos? ¿Sí? Hábitat es el lugar físico en donde un organismo se establece. Nicho ecológico es el lugar físico en donde el organismo es metabólicamente activo y entonces inicia el desarrollo de una función. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay duda, ya nada más para concluir, chicos, en nuestra sesión. Entonces, ya nada más que quede claro, 2 especies no pueden ocupar el mismo nicho. Cada especie tiene funciones muy específicas. Más adelante vamos a ver que existen un nivel jerárquico en donde se agrupan a organismos o a especies que pueden llevar a cabo la misma función, pero solamente una. Sí, pero no quiere decir que llevan a cabo las mismas funciones así de manera idéntica. Sí, del 100% de las funciones, posiblemente 2 especies pudieran compartir un porcentaje, pero es difícil que 2 especies diferentes lleven a cabo las mismas funciones. Por eso se dice que 2 especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Cada especie es única, con propiedades y funciones específicas. Bueno, en la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a ver los niveles jerárquicos. Vamos a definir, bueno, hoy definimos ya qué es un ecosistema, qué es un hábitat y qué es un nicho, ¿sí? Bueno, entonces, en la siguiente sesión vamos a definir 3 conceptos importantes. El qué es una población, qué es una especie y qué es una comunidad. Desde el punto de vista macro y desde el punto de vista microbiológico. Porque aquí sí difiere un poco. Difiere un poco, básicamente, este punto. Entre población y especie, sí existe una marcada diferencia cuando hablamos de
de macroorganismos y cuando hablamos de microorganismos. Pero bueno, esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta acerca de los conceptos de hábitat, nicho y ecosistema. Todo bien, profesora. Creo que no hay duda, maestra. Todo bien, profesor. Todo bien. Ok, bueno, entonces la siguiente sesión seguimos con algunos conceptos, ¿sí? Y básicamente son estos tres los conceptos que vamos a analizar. ¿Sí, chicos? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, duda, entonces nos veríamos el día jueves. Y ya el jueves les informo acerca de los manuales. A ver si ya tengo una fecha exacta para que ustedes puedan venir por el manual y por su kit de trabajo. Sí, Sí, profesora. maestra. Gracias. Bueno, chicos, que descansen. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Luego.